Bueno, bendiciones hermanos y bendiciones a los que nos verán luego en este video. Ah, Seguimos con el estudio de Primera de Corintios. Hoy nos toca el capítulo 1, versículos 19. Hoy nos toca el 19, pero vamos a leer desde el 16 hasta el 19. Me acompañan con la lectura. Dice Pablo a los Corintios: también bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Pues estuvimos hablando la semana pasada sobre por qué era necedad para los que se están perdiendo y por qué es poder de Dios para los que se están salvando. Ya estuvimos abarcando eso, por qué la palabra de la cruz, que es el Evangelio, pues resulta en esta división de dos bandos en el mundo entero. También es importante recalcar que estuvimos hablando de que la división la hace la palabra en el mundo, pero que la iglesia no debe dividirse, porque la división es sobre los que ven la palabra como necedad y los que ven la palabra como poder de Dios, y los que estamos en Cristo vemos la palabra como poder de Dios para todos. Por lo tanto, la división es un poco sin sentido, ¿no? Hablando un poquito del contexto, porque Pablo dice allí que cuando dice que es necedad para los que se pierden, pero para los salvos es poder de Dios, él cita al profeta Isaías, cuando dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y quiero que me acompañen a ver esa cita brevemente en Isaías 29, que es donde aparece. 29, versículo 14. Y quiero que notemos algo desde el 13. Eh, ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus labios y me honra, con sus palabras, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Vemos cómo el apóstol cita este pasaje para hablar de lo vano que es la sabiduría humana y cómo queda ridiculizada ante la sabiduría divina. Así que un poco del contexto: ¿qué pasaba aquí en Isaías? ¿A qué se refería Isaías? ¿De qué estaba hablando? Pues eso se encuentra pues en Segunda de Reyes 18, 19 y 20, y vemos cuando el rey de Asiria, Sennacherib, o el comandante general, sitió a Judá. Pues obviamente el rey Ezequías coge miedo, se siente que puede caer en manos del imperio asirio, y obviamente pues empieza a hacer planes, empieza a escuchar consejeros que son los sabios. Recuérdense que en la antigüedad pues todos los reyes tenían su consejo de sabios, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes han visto las películas y salen diciendo: sí, lo que debemos hacer es esto, lo que debemos hacer es lo otro. Y a pesar de tener al Dios de Israel, ¿no?, estos consejeros le sugieren a Ezequías que busque alianza con Egipto. También le dice que les dé mayor tributo o impuesto, que pague un mayor impuesto a Siria para que los deje en paz. Inclusive usted puede buscar luego el pasaje. Vamos a buscarlo rapidito allí para que nada más pueda leer un poquito más de contexto. Porque hay algo interesante allí que quiero que veamos rapidito. Segunda de Reyes,
a Segunda de Reyes, por ejemplo, vamos a leer el 14, 18, versículo 14. Segunda Reyes 18, capítulo 14, o desde el 13, vamos del 13, para que sea lo que está aquí en la pantalla, para que lo puedan entender un poco mejor. Y en el año 14 del rey Ezequías, que es lo primero que puse ahí arriba, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he hecho lo malo, retírate de mí. Lo que me impongas, escuchen, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías, versículo 15 dice, le dio toda la plata que se hallaba, ¿en dónde? En la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas del mismo, de las puertas que el mismo rey Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. Aquí vemos en su desesperación cómo prefiere pagar un alto tributo, cómo busca alianza. Más adelante, ahí usted puede ver más adelante, dice el mismo general que manda a Sennacherib, se ríe, porque dice, ¿en serio están buscando ayuda en Egipto? Que en verdad no cuesta nada destrozarlo, dice. Pero estaban buscando alianza con Egipto, estaban pagando impuestos, estaban buscando estrategias humanas, se habían olvidado del Dios Todopoderoso. Así que ante la amenaza asiria, estos consejeros, estos sabios que también son del pueblo y que conocían la larga historia, cómo el Señor ha ido librando a su pueblo una vez y otra vez y otra vez, cómo se olvidan de realmente acudir al Señor y empiezan a buscar sabiduría, consejo en sabiduría humana, creyendo que pues el hombre podía librarlo del otro hombre, en lugar de confiar en el Señor, quien es quien nos libra de todos nuestros temores, nuestros males, nuestros peligros, y pues quien había demostrado en la historia que era capaz, y no solo era capaz, sino que también quería, porque eso pasó desde que salieron del éxodo. El Señor les dijo que siempre iba a estar con ellos. Claro, también dijo, pues, si ustedes están conmigo, si guardan mis mandamientos, pero pues esa es otra historia. El pueblo entonces seguía siendo religioso. ¿Vieron lo que decía Isaías 29:13? Que es pasaje que mucha gente cita, pero a veces no entiende su contexto. Este pueblo me honra de palabra, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y a qué se refiere eso? A veces ese pasaje se usa para decir que alguien canta en la iglesia, pero qué sé yo, pónganse, te vas a usar este pasaje muchas veces, pero mira el contexto. El contexto es una persona que dice que cree en Dios, pero realmente su confianza no está en Dios. ¿Estamos? Digo creo en Dios, no tiene que ver con un canto, no tiene que ver con una predicación, tiene que ver con mi profesión de fe. Tiene que ver con yo decir, no, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo. Pero vivir, cuando viene el mes no está alcanzado para pagar la luz, te quiebras y empiezas a hacer planes. Entonces, antes de orar, ¿qué haces? ¿Será que yo tengo un ahorro por ahí? Alguien me debe, espérate, déjame ver cómo hago. ¿Le ha pasado a alguien eso aquí? Bueno, a mí me ha pasado. No con la luz, pero con otras cosas sí. Porque la luz es la cosa más barata que se paga. Bueno, en mi casa no es tan barata, pero hay casas que sí son más baratas. Aquí se paga más como $25 de luz. Pero a eso se refiere el pasaje, cuando nosotros profesamos una fe, pero a la hora que nosotros somos confrontados con esa fe, que de verdad tenemos que mostrar nuestra fe, nos amedrentamos. Quedamos buscando consejos humanos para solucionar problemas. De hecho, miren, esto pasa mucho en la iglesia, inclusive cuando hay personas que, por ejemplo, inician un noviazgo sin tener en cuenta la oración a los hermanos, los consejos de los hermanos de la iglesia, el consejo de su palabra, sino que empiezan un noviazgo porque le gustó, me gusta y punto. Pues no me importa a mí si esto me conviene o no, me gusta, está bonita y le voy para encima. ¿Cierto? Cuando te sale un trabajo y no consultas si esto te sale bien o mal, o si trae consecuencias negativas. Porque lo importante para nosotros, sí o no, hermanos, seamos honestos. Muchas veces para nosotros lo importante es que nos salga un trabajo. ¿Cierto o falso? No, yo no me importa si es la dirección de Dios o no, pues me salió un trabajo y lo tengo que tomar porque quiero plata. Pero la dirección de Dios.
Lo mismo pasa cuando te vas a mudar de un lugar a otro. No consultas a Dios, pero nos decimos, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. El Señor, muchas veces decimos, el Señor es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro amo. Pero si nos vamos al contexto del lenguaje que estamos hablando de amo y Señor, un esclavo hacía cosas sin que su Señor lo supiera o autorizara. Decimos en la iglesia, cantamos, el Señor es sabio. Dios es la sabiduría misma. Pero vivimos tomando decisiones sin contar con la sabiduría misma, si no contamos con la sabiduría limitada que tenemos nosotros. Disque sabiduría en muchos casos, ¿no? Disque. Entonces, a eso se refiere esto. Cuando nosotros podemos, una aplicación para nosotros hoy ya es eso. Cuando nosotros profesamos una fe y decimos que confiamos en Dios, pero cuando en nuestra vida tiene que mostrarse esa confianza, no se ve. No se ve. Cuando estás esperando un resultado de un examen y antes de doblar tu rodilla te pones a llorar porque piensas que te va a salir todo mal. Yo creo que son casos que hemos pasado, ¿verdad? Estamos ya pensando lo peor antes de confiar en el Señor. Cuando vas a hacer una compra, cuando vas a invertir, ¿tomas a Dios en cuenta? Y podrías seguir toda la noche viendo cada área de tu vida. Podría mirarlo cada uno y recordar lo que hacen y también yo lo que hago y mirarnos en cada cosa si consultamos a Dios, si realmente Dios es lo que nosotros decimos que es para nosotros. Y a eso es lo que se refiere el profeta cuando dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es lev? En la palabra hebrea lev, corazón. ¿Qué es lev? Lev no solamente es corazón, el órgano que bombea sangre. Lev significa emociones, significa sentimientos, significa deseos, significa voluntad. Ahora, si pensamos en eso, quiere decir que este pueblo me honra de labios, pero su voluntad no está en hacer lo que yo quiero. Este pueblo me honra de labios, pero no desea servirme. Y quiero hacer un llamado en este sentido, hermanos, para que nosotros, si profesamos algo, lo vivamos. Yo ayer conversaba con algunos hermanos y decía que el problema a veces de las personas es que asisten a la iglesia a veces obligados. Hay muchas personas que van a la iglesia de forma obligada. Pero de verdad siempre les diré que no lo hagan de esa manera. Porque no va a ser productivo ni para ellos, ni para Dios, ni para los hermanos de la iglesia, hermano. Nosotros tenemos que venir a Dios con ese conocimiento de quién es Él y poner nuestra confianza en Él, porque al fin y al cabo dice que somos salvos por la fe, ¿verdad? Y esa fe no es otra cosa que la confianza. O sea, fe es confianza. En el griego pistis, en el hebreo emuná. De hecho, en el hebreo emuná es más fuerte que en el griego, porque emuná es una confianza plena, dependiente y, ¿cómo se llama? Convencida. O sea, no solamente es que dependo del Señor, sino que yo estoy convencido que dependo de Él porque Él es capaz de sostenerme hasta el final. Entonces eso al fin y al cabo es la fe. Por eso tenemos Hebreos, usted sabe, ¿no? El pasaje que es la fe, la certeza, pero es más allá que eso, hermano, porque esa fe que se está diciendo allí es la que va a describir el escritor de Hebreos en lo que sigue. No es la única definición de fe que hay, hermano, para que sepa. De hecho, un tips que le doy, si usted va a hablar un día de la fe y va a decir, y si alguien te pregunta, ¿pero qué es la fe? No digas que la fe es la certeza, no, eso no es la fe, eso es lo que define Hebreos allí, la fe para lo que va a hablar. Porque todos los que menciona son gente que esperaba algo. Pero no solamente, porque si hablamos de que eso es la fe y esa es la fe que salva, ¿quiere decir que salva en lo que tú esperas algo? ¿O ya estamos hablando de confianza en un Salvador, en este caso de Jesús, que nos ha salvado y que es suficientemente, su sacrificio es suficientemente efectivo sobre nuestras vidas? Eso no tiene que ver con algo que va a pasar después, es algo que ya pasó en nosotros. O sea, no es algo que estamos esperando, es algo que es ya ahora. Es una realidad ahora, hermano. Nosotros no seremos lavados con la sangre del Cordero, ¿verdad? ¿Hemos sido? ¿En qué verbo está? Pasado. Entonces, la confianza en Dios, nosotros podemos decir,
Ay, yo soy cristiano. Pues también no necesitas cantar un canto, un himno, no necesitas predicar, no necesitas evangelizar. Con el hecho que tú digas soy cristiano y no vivir de acuerdo a eso que dices, ya estás diciendo que tu corazón está lejos de Dios, porque no es lo que profesa. ¿Me explico? Entonces el Señor, hermanos, obviamente nos habla por medio de Pablo y tal vez te preguntas, ¿y la relación con los corintios? Digo, si tiene mucha relación para nosotros hoy, claro que tenía mucha relación para lo que está pasando en Corinto. Pues en Corinto, la iglesia estaba valorando la elocuencia y la filosofía más que el mensaje de la cruz. La iglesia estaba valorando más la forma que el mensaje. Más la forma que el mensaje. Y eso pasa hoy. Me gusta el pastor porque este pastor me hace reír. Mira, yo he escuchado hermanos así. Yo escucho a fulano porque mira, yo estoy una hora ahí y ni lo siento porque yo me estoy riendo. Ay, tú mira qué gracioso. Ahora, claro que Dios usa hombres que tienen una gracia al predicar, ojo. Pero el problema es cuando te centras en lo gracioso y no en el mensaje. Claro, eso tiene una facilidad de llegarle a gente. Pero una vez que te ha llegado, yo te digo, ríete, pero enfócate en el mensaje de la cruz. Hay personas que dicen, no, porque vieras que a mí me gusta ese pastor porque el pastor dice el verbo griego, el verbo hebreo. Ya tuvieron que locura. Sin embargo, el poder no está en la elocuencia, sino en el mensaje de la cruz. Yo puedo pararme aquí y decirle el verbo lo que sea y decirle y contarle un chiste y una anécdota interesante que le sorprende inclusive, pero si no hay cruz en el mensaje, de nada sirve porque usted va a salir de aquí simplemente o bien divertido y va a salir alegre, eso sí, se desestresó porque la risa nos libera, una tremenda catarsis, además de relajar todos los músculos que ves en tu cara, que es muy bueno, que evita que te arrugues tanto. Pero nada más. Necesita estar el mensaje de la cruz para que haya salvación. Y los corintios se habían quedado en eso. Y Pablo usa esto para decirles, miren, desde el Antiguo Testamento, por eso le cita Pablo estos pasajes. Dice, ya Dios había mostrado que la sabiduría humana, cuando se pone por encima de él, termina en fracaso. O sea, hermano, esto Dios lo ha dicho así. O sea, esto no es una cosa que posiblemente pase. El Señor, así fue con el Antiguo Testamento, todo lo que se trató en el Antiguo Testamento, y también Pablo dice que a los corintios le está pasando lo mismo y a nosotros hoy nos pasa lo mismo si la sabiduría humana la ponemos arriba que la sabiduría de Dios. Puedes pensar en qué cosa tú pones tu sabiduría por encima de la de Dios. Cada vez que tú ves un pasaje, pero te confronta, pero tú quieres justificarte. ¿Me explico? ¿Ves ahí? Dices, no, pero, no, eso no puede ser para nosotros hoy, eso, no, tiene que haber una explicación, Hay personas que han dicho, no, bueno, yo no entiendo ese pasaje, pero yo sé que eso no es. No lo entiendes, pero dices que sabes que eso no es, como entonces tú sabes que no es y no lo entiendes. Porque en tu mente no lo aceptas, en tu corazón menos, simplemente lo rechazas. Y cada vez que uno hace esto, uno termina fracasado. Porque así lo dice el Señor. Avergonzaré la inteligencia de los entendidos. Qué tremendo, ¿eh? Él nos dice que va a hacer nula la tontería de los tontos, sino la inteligencia de los sabios. Así que, hermanos, así como Dios en los tiempos de Isaías frustró la sabiduría política de Judá, ahora ha frustrado la sabiduría filosófica del mundo mediante la cruz. Por eso hay mucha gente que no entiende nuestra fe, no entiende el cristianismo. Pero cada vez que hay una persona que dice que no entiende el cristianismo, es porque está poniendo su sabiduría por encima de la cruz. Y entonces quiero que tú entiendas esto cuando evangelices, no para que te llenes de soberbia,
sino para que entiendas qué es lo que está pasando y no digas, Señor, ¿por qué yo predico y la gente no hace caso? ¿Por qué yo le predicaba a una persona y esta persona se dio con una tanda de argumentos? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, te digo la respuesta hoy. Porque la persona está poniendo su sabiduría por encima de la cruz. Y el Señor dijo que eso lo iba a avergonzar. No los iba a convertir, los iba a avergonzar. ¿Estamos? Entonces tú cuando ves eso, tú ves el mismo juicio de Dios sobre la persona. Esto repito, con mucho cuidado, no porque te llenes de soberbia, no porque digas, ay, bueno, pues ya va, te cae el juicio. No, más bien es para decir doble vía. Ten misericordia aún del Señor. Y gracias. Gracias por destruir mi sabiduría humana en mí y que reinara en mí tu sabiduría. Gracias por hacer la cruz en mí efectiva y no vana. Cuando nosotros vemos con esa mentalidad, con esas gafas, el mensaje de la cruz, no puede haber soberbia. De verdad, hermanos, no puede haber soberbia. Cuando hay soberbia hay algo raro allí. Tal vez la cruz no está siendo bien entendida. Porque si la cruz está, nos debe llevar a humildad. Aquí les hice un cuadro ahí para que puedan verlo más fácil. En Isaías 29, sabiduría política autosuficiente. 1 Corintios 1, sabiduría filosófica autosuficiente. Tenemos allí algo político y algo filosófico. Hoy podemos poner a un lado allí hoy, nosotros, Iglesia Bíblica La Roca, ¿qué ponemos allí entonces? Sabiduría acomplejada. Yo en mi iglesia aquí pondría eso. Sabiduría política autosuficiente, sabiduría filosófica autosuficiente, Iglesia Bíblica La Roca, sabiduría acomplejada autosuficiente. Podríamos ponerlo. ¿Por qué? Porque aquí la sabiduría de Dios no entra a nuestra vida porque estamos pensando más en nuestros problemas, en nuestros complejos, en nuestros dolores, en nuestros quebrantos, en que a mí me hicieron tal cosa, que me trataron así, que me trataron así, que yo no sé qué, no siento que me... Y si me está viendo otras personas de Latinoamérica, también pasa lo mismo, porque no solo aquí, es lo que pasa aquí en Panamá. Escucha la cantidad de excusas, ¿cuáles son las excusas que le da la gente cuando no vamos a la iglesia? Y ahí se va a dar cuenta que es sabiduría acomplejada, autosuficiente. Podemos tener otra por allí que se llama sabiduría justificadora, pero no de la cruz, sino de la autojustificación. No, es que en mi caso, no, que yo, es que es diferente, lo que pasa es que si fuera como yo, si hubiera pasado lo que yo viví, ya saben, ¿no? Esa es la sabiduría que aquí rinde bastante. Es que yo no lo veo así. Parece igual, pero no es igual. Mira, hay un experimento que, mira, no voy a meter a mi esposa en eso, pero hay un experimento que se hizo que, digamos, estamos aquí hablando y yo digo, mira, esto está mal, y todo el mundo, sí, pero eso está mal. Listo, muy bien, está mal, ¿verdad? Está mal. Y después vamos a otro grupo, mira, esto está mal, sí, eso está mal. Pero cuando dentro de las personas que dicen que eso está mal, hay personas que hacen la misma cosa, no está mal cuando es hecha por ella. Pero cuando lo hace otro está mal. Es como quien dice, fulano robó, es un ladrón y se llama cristiano. Entonces acá llega el otro y dice, pero acá, ahora que tú dices eso y jugaste así, tú también robaste. No, es que yo no tenía nada que comer ese día y el Señor suplió por medio de una plata que a alguien se le cayó. ¿Me estás entendiendo? O sea, viste que a la persona se le cayó y tú dices, es bendición de Dios. Ya me está entendiendo, ¿verdad? Pero en ambos casos, tanto como en Isaías, en Corinto y en nosotros hoy, Dios la va a frustrar. Dios frustró en Isaías 29 y Dios anuló en los Corintios por medio de la cruz. ¿Y qué pasa cuando el evangelio de verdad entra? Humilla el orgullo nacional. Humilla el orgullo intelectual. Y humilla el sentimentalismo dañino que hay en nuestras iglesias hoy. La gente se va muy poco de la iglesia por doctrina, hermano, eso se los aseguro. La gente se va a la iglesia porque simplemente no se siente amada, porque siente que la miraron mal.
o lo miraron mal. La gente se va a la iglesia porque ahí nadie me saludó. La gente se va a la iglesia porque la hermana Maciel le dio más jamón al plato de asazo que al mío. Por eso se va. Y digo, repito, de todas estas cosas, hay tanto, hermano, que yo me podría quedar ahí, pero quiero avanzar un poco más. Tanto en Isaías como en los Corintios, y hoy ahora, el llamado es a confiar en el Señor. El llamado es a gloriarse en Cristo. El llamado es a aferrarse de Cristo. La cruz confronta el orgullo intelectual. Hermanos, Dios no vino a competir con la sabiduría humana, sino que vino realmente fue a invalidarla como camino a la salvación. Dios no tiene competencia. Por eso Él no vino a competir. Su sabiduría no compite con la del hombre. La anula. De hecho, la palabra que usa allí es esa. ¿Se dan cuenta? Dice, desecharé. La Septuaginta lo traduce en Isaías como destruiré. Otras versiones dice, invalidaré la sabiduría de los sabios. ¿Se dan cuenta? No son palabras de competencia, son palabras donde una destruye a la otra, excluye a la otra. O sea, no puede ni siquiera ponerse una al lado de otra. Así que, hermanos, yo te digo algo, lo que el mundo considera lógico, y el mundo, o sea, inclusive los que estamos aquí, estratégico y razonable, Dios lo desmantela con la cruz. El hombre empieza a inventarse caminos para salvarse, empieza a decir, bueno, hay que hacer esto, hay que usar pantalón aquí, hay que usar falda aquí, hay que usar peinados así, hay que usar... El Señor avergüenza eso porque lo que necesitamos es la cruz de Cristo. Lo que salva es la cruz de Cristo. Por fe sois salvos. Y esto dice, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y allí no dice más nada que gracia, fe y don de Dios. Eso es. Pero el mundo empieza a sostener cosas de que lógicas, de que razonables, y empieza a poner reglamentos, y empieza a poner, y empieza también a liberar, porque yo siempre les he dicho que el problema no es solamente el poner reglamentos, sino el también liberar cosas que son propias del Evangelio y se liberan. Pero cada vez que se empiecen a analizar con una lógica humana, que la lógica humana es buena, pero al lado de la cruz la lógica humana perece. Miren eso, lo que tremendo que es el Evangelio. Y yo podría también aquí empezar a poner ejemplos de cuestiones que el hombre considera lógico, aún dentro del camino del Señor, pero que realmente Dios lo desmantela con la cruz. Y a nosotros nos queda la advertencia de 1 Corintios 1:19, cuando Dios decretó el fracaso de toda sabiduría que pretenda reemplazar la cruz. Todo lo que quieras añadir a la cruz en tu sabiduría, todo lo que tú quieras justificar arriba de la cruz, todo lo que tú quieras decir que es más importante que la cruz, o lo que necesita, inclusive lo que tú quieras decir que la cruz necesita algo más, queda invalidado. ¿Por qué? Porque Dios confronta nuestro orgullo, que cree que puede saber más que Dios. Algunos dicen, no puede ser suficiente, tiene que haber algo más, porque nuestro intelecto queda humillado a la cruz, ante la cruz. Tenemos que recordar la advertencia del Señor. Otra cosa, hermanos, entonces cuando nosotros entendemos el Evangelio de verdad, nadie entonces puede decir que es salvo por mérito propio. Nadie. ¿Alguien aquí puede decir que es salvo por mérito propio? ¿Alguien aquí puede decir yo me salvé a mí mismo o yo me estoy salvando a mí mismo? No, nadie, hermanos. Entonces la cruz elimina toda competencia espiritual. En la iglesia hay mucha competencia espiritual, hermanos. Nada más tienes que ver en un culto como hoy de oración, donde tú estás orando y de repente miras hacia un lado y ves a un hermano que está callado sin orar y ya tu ego de una vez empieza a efervecer. ¿Por qué no está orando? Seguro está en pecado. Pónganse a pensar. Volteas a algún lado y ves a un hermano que en los cantos está sentado y tu juicio empieza a andar.
O me equivoco, hermano, dígame. Estoy hablando de locura, ¿verdad? Nunca ha pasado, ¿verdad? Nunca. Discúlpeme, hermano. Pues. O llega un hermano con cierta ropa y pero tú, esa ropa no es tan santa. Sabía andar con una cosa sin manga. Yo se vino en pantalón corto enseñando sus piernas. Quiere seducir a las hermanas de la roca. O sea, digo, póngase a pensar cuántas veces usted, de una vez alza, hermano, deja a un lado del hermano y no está orando. Tú no sabes por qué no está orando, ora tú. En los cantos, mejor hermano que no está cantando, tú no sabes por qué no está cantando, canta tú. Pero la competencia fácilmente entra porque el ego siempre va a estar allí tratando de hacernos creer superior. Ahora, hermanos, tu experiencia, tu inteligencia y tu moralidad son tres cosas que hay en la iglesia. Hay personas con mucha experiencia en el evangelio, ¿verdad? Pero si dice, yo nací de niño, voy a la iglesia. ¿Cuántos años tiene? 40. Bueno, wow. Hay gente que cree que por eso ya hay que ponerlo de diácono. Otros son más inteligentes que otros. Tienen que ser que enseñen porque es inteligentísimo. Cuando tú estás haciendo eso, adivina qué estás haciendo. Poniendo eso arriba de la cruz y haciendo vana la cruz. Le das el poder a la inteligencia, no a la cruz. Te recuerdo lo de Spurgeon, que se convirtió ante un viejito que no supo ni explicar el pasaje de Isaías. Y ya cuando se vio como que no tengo mana que decir, dice, bueno, lo único que digo que tú necesitas repetir. ¡Ah! ¡Wow! Funcionó. Dios mío. Charles Spurgeon. Nada más y nada menos, hermano. ¿Me está entendiendo? Yo me imagino que el Señor se asustó. Y después cuando lo vio crecer, Charles Spurgeon, cómo fue agarrando, diría, Dios santo. Wow. El mismo Señor debe estar asustado. Debió estar asustado y decir, wow, yo. ¿Me entiende, hermano? Esto no se trata de inteligencia, hermano. Esto se trata de piedad. Esto se trata de fe en Jesucristo plenamente. Esto se trata de vivir para el Señor. Esto se trata de estar alineado mi profesión de fe y mi corazón. ¿Entiende, hermano? Hay muchas veces que las personas cuando más saben de Biblia se ponen soberbios con los que menos saben. Eso sí no me lo puede negar nadie, hermano. Nadie. Pero mi pregunta es, esos hermanos de Corinto, ¿qué Nuevo Testamento tenían? Ninguno. ¿Cómo pueden competir? ¿Quién sabe más de Biblia si no está completa? No existe la Biblia. Los de Éfeso, los de Filipos, ¿cómo podían competir? Si no pueden competir quién sabe más de Biblia, ¿o no? No pueden. ¿Por qué? Porque no hay Biblia. Pero hoy, que la tenemos aquí, en vez de usarla para edificarnos, la usamos para competir. Y la iglesia promueve eso, porque cuando vienen los eventos, promueve, esgrima bíblico, persecución bíblica. Entonces, cuando gana la competencia, yo viví eso. Cuando yo ganaba esa competencia, porque yo gané, ¿verdad, madre mía? Yo gané un montón de competencias. Pero ni les cuento los pecados que yo tenía escondidos. Ni les cuento porque aquí se asusta y la transmisión me corta YouTube. Se los digo. Si no tuviéramos un ambiente prudente, yo no tengo problema con confesar mis pecados, hermano. Hay alguien que aquí, yo no sé usted, porque se tapa sus pecados como si fuera un ídolo, hay una cosa, yo lo saco a la luz así. ¿ven? Y no porque me enorgullezca, sino porque eso gloria más a Jesucristo. Porque entonces Él fue que me salvó, haciendo todo eso, Él me salvó. O sea, cuando yo digo eso, no lo digo para decir que Pablo fue un pecador. No, es para que digan, wow, cuán tremenda la sangre de Jesucristo que salvó al pastor. Entonces, pero yo ganaba todos los esgrimas, todas las persecuciones. Tengo testigos aquí. Yo los ganaba.
memorizaba versículo como loco, que ya esa memoria ya ni la tengo, porque ahora qué lío recordarme el pasaje. La vez pasada estaba molestando a un hermano porque estábamos buscando un pasaje y yo me enredé en la Biblia. El hermano me miró y le digo, sí, estás pensando que yo no sé ni siquiera buscar la Biblia. Qué irónico, ¿verdad? Y se echó a reír. Porque de una vez el juicio vino cayendo. O sea, por favor, ¿me entiendes? Y cuidado, ojo con lo que voy a decir. O sea, este hermano, repito, cuidado, voy a ponernos para que usted vea el pecado del orgullo intelectual cristiano. Porque en verdad, lejos está ese hermano, esa más Biblia que yo. Lo digo no para, repito, para amanecerme, sino para la ilustración. Pero sin embargo, cuando vio que no encontraba, no me acuerdo qué profeta era, que diga, ja, 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 como que dice, vi al pastor en su debilidad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me entiendes? Pero eso es lo que digo, hermano. Porque estamos esperando a ver competencia espiritual. Repito, la cruz, si hay cruz, elimina la competencia espiritual. Por eso los corintios tienen que ser recordados. Por eso Pablo le hace el énfasis en la cruz de nuevo, porque han olvidado la cruz para estar compitiendo. Así que, hermano, tu experiencia, tu inteligencia y otra cosa, hermano, y a este punto, la moralidad. Hay personas que han nacido en un hogar donde, bueno, pues tus papás fueron buenos padres, hogares más funcionales que otros. No fueron, por ejemplo, como yo, que mi padre me abandonó a los 5 años y quedé nada más que mi madre me criaba y mi mamá se iba a trabajar y me daba a mí con mi abuela. Y ahí. O sea, no todos tuvieron esa vida de nacer un hogar moral. ¿Me entiendes? Pero esos que nacen en ese hogar moral, por gracia de Dios, porque también eso es bendición de Dios, claro. Eso es bendición de Dios, hermano, y el que lo tuvo, lo disfrutó, que es bueno. Pero ya después entonces en la iglesia están diciendo, yo no entiendo a la gente por qué. ¿Cómo puede pasar por eso? Así es. Yo nunca he sentido esa tentación. Yo no sé. Tu hermano debe ser que le falta oración. No, hermano, no. Tú tuviste gracia desde el principio. Y eso es por la cruz. Entonces, dale gracias a Dios porque tú no viviste eso, pero entiende que no todos nacieron igual que tú. Así que dejemos esas palabras, esas frases. Hay personas que dicen que este hermano está luchando con un pecado y yo no entiendo. Yo no entiendo. No tienes que entender nada, porque Dios confronta tu orgullo intelectual. No tienes que entender nada, tienes que orar. Ora. No, Dios no te ha llamado a entender, hermano. Dios te ha llamado a orar. Amén. Si los corintios se hubieran puesto a orar en lugar de estar dividiéndose, bueno, tal vez no estuviéramos leyendo esta carta aquí. Así que tu moralidad no puede acercarte a Dios, hermano. Serás la persona más intachable en la sociedad. Y para Dios sigue siendo un pecador que sin Cristo vas directo a la condenación. ¿Sí? O sea, ¿saben qué? Porque el mundo no es tu juicio. O sea, el mundo dice, oye, mira al hermano Jorge, ese hermano es íntegro, perfecto, así que ese hombre es salvo. Usted ha escuchado a la gente hablar así, ¿verdad? ¿Pero qué dijo Jonás? ¿Dijo lo mismo? ¿Qué dijo Jonás? La salvación es del Señor. ¿Qué dijo también el salmista en el Salmo 2? La salvación es del Señor. ¿Y qué decimos nosotros hoy? La salvación es del Señor. Tanto como no condenamos a nadie, tampoco salvamos a nadie. Nosotros no nos metemos en temas que le competen a Dios. La soteriología es de Dios en su última expresión. Así que, hermanos, el Evangelio humilla porque destruye primero la sabiduría en la que confiábamos. Esa sabiduría que se basa en tu experiencia. Hay muchos, aquí quiero hablar una cosa, hermano. Hay muchos cristianos que cuando le piden consejo, dan consejo basado en su sabiduría, en su experiencia, antes que en la Biblia. Y ya lo dije hace unos meses y lo repito hoy, hermanos. Hay del que yo agarre dando un consejo basado en su experiencia y no en la Biblia, aquí en esta iglesia. Porque lo voy a reprender. Usted no diga en mi caso.
Yo lo que hice fue, te diga, la Biblia nos llama a, el Señor nos llama a, el Señor nos ha llamado a, el Señor nos enseña a, Cristo murió para. Amén. No dije, bueno, lo que yo hice fue ponerme el susto al revés. Hermano, me están bajando la bruja. Mira, hermano, yo lo tengo así, póngase el susto al revés. Y duerme sin calzoncillo. Yo voy a reprender, es que yo lo digo, y ustedes saben que lo hago. Hago una advertencia pública y grabada de que lo voy a hacer, porque ya usted tiene que dejar de hablar pendejada, hermano. Habla la Biblia, hermano. Dice Pablo a los Colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia entre ustedes, hablando, exhortándose con canto, con salmos, con himnos y cantos espirituales. Le falta algo a Pablo decirnos ahí en Colosenses. Dice, exhórtense, enséñense con salmos, himnos, cantos espirituales. Y dice que la palabra de Dios habita en abundancia. Y lo que menos habita entre nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Seamos honestos. ¿Cómo vamos a crecer? No podemos crecer si la palabra de Dios no habita en nosotros, hermanos. Y no solamente que habite, dice que habite abundantemente. Pero nosotros cuando hablamos cualquier tontera, menos la palabra de Dios, hermano. Nos cuesta hablar de las cosas de Dios, pero nos llamamos cristianos. Vuelvo a lo que dije hace un rato. De labios somos cristianos, de corazón no queremos hablar de la palabra, no queremos hablar del Señor. Lo que queremos es hablar de lo que nos gusta a nosotros en nuestra carnalidad. Así que Dios destruye la sabiduría en la que confiábamos, pero no nos deja destruido, hermano. No nos deja ahí sino que nos da a Cristo. Nos da a Cristo. Nada más, pues. No sé si para usted es suficiente. Para mí lo es. Cristo es suficiente. Así que, hermano, considera cada cosa de tu vida buena como bendición y mala como una oportunidad para confiar en Dios y darle lugar a Cristo que obra en tu vida. Aplicaciones, hermanos. Son un poquito fuertes, usted me disculpa. Traté de ponerlas de más suave a más fuerte para que la última sea la que... No se adelanten a ver la última, no sean vida ajena. 1. No midas la obra de Dios con criterios del éxito humano. Una vez a mí, yo caí en esto, hermano. Una vez, yo casi dejo de ir a una iglesia porque una persona cristiana, supuestamente, me desanimó de la siguiente manera. Me dijo, mira, Pablo, esa iglesia de fulano, ¿por cuánto tiempo tú la conoces? Yo, bueno, varios años. Y no crece. ¿Qué me quieres decir? ¿Por algo es? ¿Qué me quieres decir? ¿No crece? Algo está mal. Quiere decir que esa iglesia no anda bien. Y aquel entonces, cuando me dijeron eso, yo dije, escuchen, yo creo que yo soy el pastor más confesional que usted conoce, yo creo. Yo tengo un problema de decir. Y aquel entonces yo dije, tiene sentido lo que me dice. Sabiduría humana. Tiene sentido lo que tú dices, mira. Pero mi pregunta es, ¿el éxito de una iglesia se mide por la gente en cantidad o por la obra de Dios soberana que lleva a quien quiere y a quien no? A Dios no le intimidan los números, hermano. A Dios no le intimidan los números. Y tampoco Dios no se mueve con los números. 100 personas no hacen que Dios se mueva más que 50, hermanos. Recuérdense el cambio que le dijo a Abraham. 10, no destruyo por 10. Por 5, no destruyo por 5. O sea, mira que Dios, los números para el Señor no importan. Bueno, mira Abraham, 1. Por 1 no la destruyo. O sea, ¿me entienden? A Dios los números Él no le afecta. Destruyo porque hay pecado y punto. Y salvo cuando quiero.
De hecho, ahí mismo, en el pasaje que vimos, después Dios, cuando entonces viene Ezequiel y dice, Señor, he fallado, es verdad que perdóname. Mira, este hombre como ha blasfemado de ti, dice que mi Dios no me puede salvar. Eso es verdad. Tú me puedes hablar, claro que sí, dice Dios. Te acordaste de mí. Te acordaste de mí, Ezequiel. ¿Te acordaste de mí? Sí, me acordé, por favor, ayúdanos, porque ya me gasté toda la plata, le pagué todo mi dinero, todo mi oro se lo di a Siria y Egipto resultó ser frágil. Entonces dice el Señor, haré maravillas. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Esta vez no vas a salir a pelear y yo voy a estar contigo. No vas a salir a pelear. Y el ángel del Señor salió, bum, 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 y mató a 185,000 de los asirios. O sea, no sé si me entiende. O sea, mira lo que voy a hacer para que tú veas quién soy yo. Tú estás confiando en tonterías. Mira el nivel que hay aquí en el reino, dice el Señor. Pero nosotros estamos confiando en sabiduría nosotros. Más en pensar en qué Dios puede hacer en la vida de 5 o 6 personas aquí. Estamos queriendo que esto se llene porque lo que pasa es que somos tan acomplejados que queremos sentirnos que hay 100 engañados conmigo, que no soy los únicos 25 engañados, sino que hay 100, somos 100. Y no podemos engañar a los 100. Cuando te preguntan, ¿y cuántos van a tu iglesia? Te dices, bueno, lo que pasa es que el pastor toca en Brewing y eso pues la gente no va por eso porque no le gusta que el pastor toque en Brewing. Entonces, pero pues nosotros entendemos, pues eso es un poco lo que entendemos el trabajo del pastor, pero bueno, pues ahí vamos, pero no todo el mundo se lo traga, tranquilo, no te preocupes. ¿Estoy profetizando? Que tú digas, ¿cuántos hay en tu iglesia? Hay 15. ¿15 nada más? Sí, 15 nada más. ¿Qué tiene? ¿Y es una iglesia? Es una iglesia. Pero 15 nada más. 15 nada más. ¿Y por qué nada más hay 15? Porque Dios así ha querido. Pero que ¿sabe que usted no evangeliza? Sí evangelizamos. ¿Y entonces por qué no llega la gente? Porque nosotros nos salvamos. El Señor salva. Nosotros evangelizamos y el Señor hace la obra cuando quiere y a quien quiere. Pero es raro porque... ¿Es raro por qué? No, porque si ustedes tienen a Dios, ahí debe haber... ¿Según quién? Búscame el pasaje en la Biblia. Búscame los pasajes. No, ahí dice que se añadieron como 3,000. ¿En qué contexto? Búscame el contexto. Búscame el contexto. Si se refiere a una iglesia como nosotros. Porque no puedes meter 3,000 en una casa de aquella época. O sea que se añadieron 3,000 a la fe cristiana. No en una iglesia. Y podemos seguir analizando el contexto. También podemos ver la situación. Podemos ver que eran Pentecostés, por ejemplo, y Pentecostés era un mover especial de Dios porque estaba profetizado que iba a ser un mover especial de Dios. Cada iglesia actual no es un Pentecostés, hermano. Y podemos seguir evaluando, pero tú no te sientas avergonzado de cuántos vienen a tu iglesia, hermano. Porque si no, tú estás poniendo la sabiduría de hombre arriba de la sabiduría de Dios. ¿O es que Dios no es tan sabio para saber cuántos deben venir a la roca? Pues Dios decide quién está aquí y quién no está aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener enfocado, así ve claramente en nuestra mente. Nosotros no medimos nada con ojos humanos, sino que Dios es quien evalúa su obra, respalda su obra. Y así como me dijo esta muchacha aquel entonces y me desanimó, yo le doy gracias a Dios porque a las finales no le hice caso. No sé, al final Dios tuvo misericordia y me tapó los oídos al final, casi me desvía. Pero gracias a esa iglesia donde fue juzgada, ahí fue donde el Señor trató conmigo. Y gracias a ese proceso que pasé en esa iglesia, hoy soy su pastor. ¿Me entiende? Pero si me hubiera ido a una más grande, ya usted sabe cuál es una grande aquí. Hermano, fuera un mujeriego. ¿Me entiende? Porque no es la cantidad de gente, es la vida cristiana que hay entre los que hay. Que se da en los que hay, en los verdaderos fieles, Señor. El Señor es el experto asombrándonos en los números a nosotros, hermano. Él le encanta sorprendernos porque Él sabe cómo vemos nosotros, cómo evaluamos la vida. Les recuerdo la historia de los panes y los peces. ¿Cómo sorprendió a todo el mundo? A Él le gusta sorprendernos. ¿O es que tú crees que Dios no pudo hacer y que, bueno, ok, estoy con esta multitud y de repente viene un poco de carros con pescado y peces? Mira, ahí tenemos.
Él puede hacerlo o no puede hacerlo. Pudo hacerlo o no pudo hacerlo. Pero no, el hijo dice, ah, mira, un niño, tráiganos, reparte. Porque le gusta ver cómo nosotros quedamos locos ante los números. Y cómo él empieza a orar en su soberanía. Ese es el problema, que nosotros queremos ser soberanos y que Dios no sea soberano. Eso es orgullo intelectual y espiritual. Si todavía crees, escucha la siguiente aplicación, si todavía crees que puedes aportar algo para salvarte, entonces no has entendido la cruz. La cruz es suficiente, solo confía en Cristo. Pastor, ya yo lo dije la semana pasada, ¿quiere decir que vivo como me da la gana? No, claro que no, eso no es confiar en Cristo, hermano. Confiar en Cristo es, o sea, confiar en Él, poner tu confianza en que Él hizo el sacrificio sustituto en tu lugar y que obviamente tú como agradecido vives su vida para Él. Eso es confiar. O sea, el que confía, y si yo confío en Cristo y vivo como me da la gana, no ha puesto su vida en manos de Cristo y no ha confiado nada, hermano. Cae en el mismo problema de confesar de labio, pero su corazón está en otro lado. Si tu fe te hace sentir superior, escucha, hermano, no has entendido el evangelio. Y esto es una cosa con la que tenemos que luchar no un tiempo, toda la vida. Escúchame, toda la vida. Yo por predicar aquí, y no se crea, hay veces que yo estudio un pasaje y lo explico a tal nivel que yo mismo a veces leo y él me dice, oh, qué nivel, Pablo. Y yo, va, cállate, maldito. Sí, hermanos. Usted sabe que a mí me encanta ser bueno en lo que yo hago. Usted lo sabe. Esa lucha nunca se va, hermano. Y no solo en mí, en ustedes, porque a lo poquito que usted sabe, eso lo hace también. No has entendido el evangelio si tu fe te hace sentir superior. Por eso cada vez que yo me pongo así, tengo que llevar eso a la cruz. Y cada vez que tú también vives eso, llévalo a la cruz. La cruz nos deja todo, como dije, desde que empezamos esta tercera parte, nos pone a todos al mismo nivel. Nos pone todos al mismo nivel. 2 puntos. ¿Cuál es el mismo nivel? Así que no hay nadie que no necesite misericordia. Todos la necesitamos. ¿Cuándo? Siempre. Y hermanos, la última aplicación que quiero dejarte es, si la cruz no te ha quebrado, todavía no te ha salvado. Si la cruz no te ha quebrado, todavía no te ha salvado. Si tu orgullo todavía no ha sido quebrado, quebrantado, todavía no te ha salvado. Si la cruz no te ha hecho sentir que tu moralidad es una... Pues les traduzco lo que dice el profeta. Tu moralidad para el Señor es como un cótex usado. Eso es lo que significa en el profeta. Ya me entienden, dice trapos de inmundicia, hermano. No era un trapo de fregar o de limpiar pailas, ¿me entiendes? Yo creo que te queda claro, ¿verdad? Disculpen la fuerza de lo que dije, la expresión, pero creo que es mejor que se lo diga así para que entendamos que nuestra moralidad es eso. Y si usted le da asco, ¿verdad? Usted va al baño así, cuando va a un baño mixto y te ay, Dios mío, qué mujer más cochina, y no quiere hacer qué. ¿Verdad? Eso pasa, hermano. Ahora, nosotros que somos gusanos, hermano, ahora el Señor Santo, perfecto, ¿cómo ven nuestras obras así? Imagínense. Así que entendamos eso, que la cruz nos debe llevar a eso. Y termino con 2 frases que no funcionan como aplicaciones, pero son 2 frases muy tremendas que resumen las 2 enseñanzas, la anterior y esta. Dios destruye la sabiduría humana no para dejarnos en ignorancia, sino para llevarnos a la única sabiduría que salva, Cristo crucificado. Dios destruye la sabiduría humana no para dejarnos ignorantes, o sea, Dios no tiene ningún problema con aprender, con que aprendamos. El problema que tiene Dios es que confiamos en lo que aprendemos y no en Cristo crucificado. El problema no es mucha teología. El problema es mucha teología para nutrir la cabeza, pero no para vivirla. Ese es el problema. El problema no es que tú aprendas hermenéutica, exégesis, homilética, soteriología, bibliología, amartiología, antropología. No, ese no es el problema. El problema es que eso te diga, oh, ¿cómo yo sé? Así que yo soy un hijo de Dios. Sí, porque mira todo lo que yo sé. No. Cristo crucificado es lo que salva. Aprende todo lo demás. Si tienes cabeza para aprenderlo, hazlo.
Pero recuerda siempre que solo Cristo crucificado es a quien debes mirar. Y la última, si la cruz es poder, como vimos el mensaje pasado, escúchame esto. Esta frase, la verdad que quedó buena. No porque sea yo, discúlpame. Señor, quita mi sabiduría. Si la cruz es poder, entonces deja de vivir como si el poder estuviera en otra parte. ¿Escuchaste? Si la cruz es poder, como dice Pablo ahí en el 18, entonces deja de vivir como si el poder estuviera en otra parte, como si el poder estuviera en tu conocimiento, como si el poder estuviera en tu moralidad, como si el poder estuviera en cuán elocuente eres, si el poder estuviera en cuán piadoso te ves, como si el poder estuviera en cualquier cosa en lo que quieras confiar antes que Cristo. Y la otra advertencia, si Dios destruye la sabiduría orgullosa, escucha, si Dios destruye la sabiduría orgullosa, la sabiduría humana, deja de apoyarte en lo que Él prometió ya que iba a derribar. O sea, ¿te das cuenta lo tonto que somos? O sea, me apoyo en mi sabiduría cuando el Señor aquí ya prometió que la destruiría. El Señor dijo que el evangelio es poder de Dios, pero yo ando buscando empoderarme en otro lado. Recuérdense la persona que me dijo, no, es que yo me empodero cuando oro en lengua. El poder no está en orar en lengua, hermano. El poder está aquí en el evangelio del Señor Jesucristo. Dejemos de buscar el poder en otro lado. ¿Dónde encontramos poder? En la cruz de Cristo. ¿Y en qué sabiduría me apoyo? En la sabiduría de Dios. Si lo hacemos así, hermanos, nosotros venceremos con el Señor para siempre. Oremos. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tu sabiduría nos sorprende, nos alumbra y aún sin entenderla totalmente. Porque acaso entendemos una pizca de lo que tu sabiduría es, Señor. Al menos nos deslumbra, nos asombra y nos humilla a nivel de considerarnos tontos al lado de lo que tú haces por medio de Cristo en nosotros. Y somos tan soberbios que nos oponemos a veces al tratamiento que estás haciendo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu, no lo escuchamos, no dejamos que trabaje en nosotros, nos ponemos tercos, nos negamos muchas veces porque queremos seguir en nuestras locuras, queremos seguir en nuestra necedad, Señor. Pero hoy yo te pido que nos ayudes, que la palabra de la cruz no sea necedad para nosotros, no solo de confesión, porque podemos profesar otra cosa y vivir como necios ante la palabra de la cruz. Señor, ayúdanos que la palabra de la cruz no sea necedad ni en boca ni en corazón, sino que la cruz sea poder de Dios en nosotros. Es ese poder de Dios que me ayuda a vivir cada día bajo tu salvación, Señor. Esa cruz que me ayuda cada día a bajarme el orgullo y a reconocer, Señor, que mis hermanos y yo todos dependemos de la misma dosis de misericordia diaria. Señor, ayúdanos a vivir en ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos y ese poder que también me resucitará el día final. Ayúdame a vivir bajo ese poder, fortalecido cuando vengan las pruebas, cuando venga el dolor, cuando venga el desánimo, la frustración, cuando todos los asuntos de la vida cotidiana me golpeen, que yo reciba fortaleza en la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti y a no depender de nosotros, sino de ti. Te lo rogamos, Señor. Esta iglesia eleva la oración pidiéndote siempre tu fortaleza y tu ayuda en medio de todo lo que vivimos en este mundo caído. El Evangelio es poder de Dios para nosotros. Que así sea cada día en nuestra vida. Y que tu sabiduría reine siempre sobre la sabiduría de nosotros. Es nuestra petición como iglesia en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Gracias a los que nos verán luego cuando se suba este video. Que el Señor les bendiga y espero que el Señor hable a sus corazones y a su mente. Que así sea.